Hay un secreto que Vicente Fernández y el Mencho mantuvieron en común durante 4 décadas. Esta semana, con la captura del Mencho, ese secreto por fin puede salir a la luz. Para comprender cómo nació, hay que regresar al año 1998. Un día, al rancho de Vicente Fernández, llegó una caja. Dentro estaba el dedo de su hijo. Vicente marcó el teléfono de los secuestradores y les preguntó si al menos tenía la posibilidad de elegir cuál. Fue él quien tomó esa decisión. Pocos días más tarde, los secuestradores aparecieron muertos, con una rapidez que ninguna investigación policial convencional podía explicar de manera satisfactoria. Vicente se encontraba esa noche en Culiacán. Subió al escenario y cantó con los ojos llenos de lágrimas, y nunca le dijo a nadie a quién había llamado, qué había pedido ni a qué costo. Para que esos cadáveres aparecieran de esa forma, en el Jalisco de 1998 había una sola clase de llamada capaz de poner en movimiento esas fuerzas. El poder que no usaba uniforme, el que no dejaba firma en ningún papel. Vicente Fernández, el hombre que México coronó como su rey, tuvo que adentrarse en ese mundo a pedir un favor, y ese mundo le pasó la factura durante 40 años con moneda de silencio, con noches en los 3 potrillos donde ciertas personas llegaban y nadie hacía preguntas sobre su identidad, con un pacto que ambos respetaron hasta que la muerte de uno y la caída del otro hicieron imposible seguir guardándolo. Esta semana cayó el Mencho, y lo que Vicente enterró en ese rancho, lo que su familia selló con abogados en los 90 días posteriores a su muerte, hoy puede contarse. Hoy vas a conocer 4 cosas que nadie ha reunido en el mismo lugar. La primera, lo que ocurrió en los 3 potrillos a finales de los años 90. Quiénes entraban por las noches y por qué era imposible que Vicente no estuviera al tanto. La segunda, lo que Vicente calculó en realidad cuando rechazó el trasplante de riñón en 2021. No el escándalo que México presenció, sino la razón que había estado cargando desde 1998. La tercera, el nombre de un hombre del circuito musical de Jalisco, cuya conexión con el CJNG quedó registrada en un informe de inteligencia del año 2017. Alguien a quien Vicente conocía y que pisó ese rancho en más de una ocasión. Y la cuarta, lo que Gerardo Fernández le hizo a su propio hermano mientras el padre todavía seguía con vida, y por qué Vicente ya no tuvo manera de impedirlo. Te avisaré en el momento en que lleguemos a cada una. Vicente Fernández nació en 1940 en Huentitán el Alto, donde el frío se cuela por las grietas de las paredes y la comida nunca alcanza para el día siguiente. A los 14 años limpiaba automóviles. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. A los 16 cantaba en restaurantes a cambio de propinas que muchas veces no le alcanzaban ni para el pasaje de regreso. En 1966, Televisa le cerró la puerta con una sentencia que Vicente repetiría durante el resto de su existencia. Tú no tienes cara de galán, tienes cara de pueblo. Se marchó y levantó su carrera desde abajo, desde las fiestas patronales del occidente, desde los bailes en los ranchos de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, desde los mercados de California y Texas, donde los migrantes mexicanos pagaban lo que no tenían por escuchar una voz que les traía el sabor de casa. El mismo territorio que el Mencho escogería décadas después para construir el CJNG. No era una coincidencia geográfica. Era el mismo mundo, las mismas plazas donde el dinero de la música y el dinero de otras cosas
convivían con una naturalidad que nadie quería mirar de frente. Y en el kilómetro 20 de la carretera a Chapala, a las afueras de Guadalajara, Vicente levantó los 3 potrillos. 500 hectáreas, 400 caballos, un rancho donde el rey recibía a su corte y donde pasaban cosas que quedaban puertas adentro. Guarda bien ese rancho en la memoria, porque vamos a regresar a él muchas veces. El 13 de mayo de 1998, Vicente Fernández Jr. salía de los 3 potrillos. Tenía 34 años, era el hijo mayor, el primogénito del rey. Una banda conocida como los Mochadedos lo interceptó a la salida. Lo metieron a la fuerza en un vehículo y durante 121 días la familia Fernández vivió aquello que ningún dinero, ninguna fama y ningún ejército de guardaespaldas puede frenar cuando el poder real de una región decide que quiere algo de ti. Vicente no recurrió a las autoridades. No era ingenuo. Era un hombre con experiencia. Alguien que llevaba décadas leyendo ese mundo con una claridad que pocos tienen, que sabía que en ese territorio existen intermediarios y fuerzas que el Estado oficial no controla ni puede controlar, y que involucrar a ciertas instituciones en ciertos asuntos puede generar consecuencias peores que el problema original. Negoció solo, con la información que tenía y los contactos que había cultivado en 30 años de trabajo en las plazas del occidente. Y siguió cantando. Eso es lo que muy poca gente sabe. Durante esos 121 días, Vicente Fernández continuó subiendo a los escenarios, siguió llenando foros, siguió cantando con la misma sonrisa que México conocía de memoria, con la voz que nunca le fallaba. La nuera de Vicente, Mariana González, recordó años después cómo su suegro le describió aquellos meses. Lloraba, era tanta su impotencia, pero seguía cantando con el alma rota, como una marioneta que tiene el alma muerta, pero tiene el oficio de saber cantar. El alma muerta, el oficio de saber cantar. A las pocas semanas del secuestro, llegó el primer mensaje concreto de los captores. Iban a cortarle un dedo, y la nuera contó algo que se queda grabado para siempre. Vicente Fernández, el rey de México, en medio de esa negociación imposible, les preguntó si al menos podía elegir cuál. Eligió. Le cortaron el primero y se lo enviaron al rancho. Vicente movilizó a todos los trabajadores para que rastrillaran el terreno entero buscándolo. No lo encontraron. Semanas después le cortaron el segundo. Vicente Jr. rogó que le consiguieran penicilina porque temía una sepsis. Sabía vacunar vacas y se inyectó él mismo lo que lograron traerle. Y cuando creyó que lo peor había pasado, le cortaron el tercer dedo. Esa noche, en el escenario, Vicente cantaba. Había contratado a un especialista en antisecuestros para gestionar las negociaciones. 4 meses después, con su hijo todavía sin aparecer, Vicente citó a ese hombre y le dijo exactamente lo que le dice alguien que ha pasado 30 años aprendiendo en qué idioma se habla en ese mundo. Tú me dijiste que me dedicara a cantar y canté. Así que tú me regresas a mi hijo mañana, o ni tú la vas a contar. Al día siguiente, sonó el teléfono. Le dieron 200 pesos. Vicente Jr. llegó a la orilla del periférico de Guadalajara solo, sin bañarse, con la barba hasta el pecho y 2 dedos menos. Se subió a un taxi sin decirle al taxista a dónde iba. Fue dándole indicaciones en voz baja, calle por calle, como si pronunciar el nombre del rancho en voz alta fuera un peligro. Llegó a la entrada de los 3 potrillos a la 1 de la mañana. El rancho estaba en silencio, las luces apagadas, los caballos quietos.
No quería que nadie lo viera llegar en ese estado. Ningún trabajador, ningún conocido, ninguna cara lo que encontrara antes de que su padre lo viera a él. Le habló al velador en voz baja. Le dijo que le avisara a su padre con la contraseña que solo ellos dos entendían. Una frase que para cualquier otro no significaba nada, pero que dentro de ese rancho tenía un único significado posible. Había parido una yegua. El velador entró. Vicente estaba despierto. Bajó corriendo, cruzó el rancho en la oscuridad, pasó las caballerizas, llegó a la terraza y ahí estaba su hijo, 121 días después, con la barba que le llegaba al pecho, con la misma ropa que llevaba el día del secuestro, con 2 dedos que ya no iban a volver. Vicente lo miró. Durante un momento no dijo nada. Luego dijo lo único que en ese instante podía decirse. No vayas a pensar que no quería pagar lo que me pedían. Lo que vino después tiene un peso que los medios nunca analizaron con suficiente atención. El especialista en antisecuestros que había manejado las negociaciones, el mismo del que Vicente sospechaba que estaba coludido con los secuestradores, apareció muerto poco tiempo después. Los secuestradores también. Vicente se encontraba en Culiacán, en un concierto en Milán, cuando le avisaron que los habían matado. Esa noche cantó llorando en el escenario. Dijo después que lloraba por sus familias, por sus padres. Ellos estaban igual que yo. Estaban velando a sus hijos. Los vecinos que conocen esa historia en Guadalajara mencionan siempre un detalle que la prensa de espectáculos nunca recogió: la velocidad con que esos cuerpos aparecieron después del ultimátum de Vicente tiene una lógica que no encaja del todo con la narrativa de una operación policial ordinaria. En ese mundo, las deudas se cobran de formas que los comunicados oficiales no siempre alcanzan a explicar. Vicente lo sabía, y lo que sabía lo guardó. Aquí llega la primera de las 4 cosas que te prometí. A finales de los años 90 hubo una noche en Los Tres Potrillos. Una noche que no aparece en ningún documental, que no figura en ningún archivo periodístico, pero que vive en la memoria de quienes estuvieron presentes con una nitidez que 30 años no han logrado borrar. Esa noche había músicos, había promotores, había personas cuya presencia era perfectamente comprendida por todos los que llevaban suficiente tiempo operando en ese circuito. Personas sin nombre en ningún cartel, pero con un peso específico en cada conversación. El rancho estaba iluminado, la música sonaba, el tequila corría con la generosidad propia de los espacios donde el dinero no es un problema. Y en algún momento de esa noche, los circuitos del entretenimiento de Jalisco y los circuitos del poder informal que consolidaba su control sobre la región compartieron el mismo espacio bajo el mismo techo que Vicente Fernández había construido con el dinero de sus canciones. No fue una negociación, fue una cumbre. Lo que ocurre cuando 2 mundos habitan el mismo territorio durante suficiente tiempo. Los mundos se tocan y después nadie puede fingir que eso no ocurrió. Vicente estuvo presente esa noche. No estaba en otra habitación. Estaba ahí. Quienes conocen esa noche desde adentro dicen que Vicente sabía exactamente quiénes estaban en ese rancho y por qué, que era imposible no saberlo, que un hombre con 30 años de experiencia, leyendo las reglas no escritas de ese mundo, no podía ignorar lo que esa noche tenía escrito en cada cara, en cada apretón de manos, en cada copa servida con una intención que no aparecía en ningún brindis. No lo eligió, pero tampoco lo detuvo. Y esa diferencia tiene un peso que ninguna entrevista televisada llegó a examinar. Hay algo que Vicente dijo ese año en una entrevista en Guadalajara. Le preguntaron
si le preocupaba la violencia que empezaba a asomarse en las plazas donde actuaba. Respondió: «En este negocio aprendes muy rápido qué preguntas se hacen y cuáles no. Yo llevo muchos años en esto y sigo aquí». En boca de Vicente Fernández, en ese año, en esa región, esa frase cargaba el peso exacto de quien sabe perfectamente a qué se está refiriendo. Mientras México lo veía como el rey invulnerable, el hombre que habitaba ese rancho arrastraba algo que ningún escenario podía quitarle de encima. En 2002 le detectaron cáncer de próstata. Lo venció. No habló del asunto en detalle durante años. En 2012 inició la Gira del Dios, una tournée mundial de despedida que llevaría su voz a los últimos escenarios de su carrera. Estaba en Houston cuando los médicos le encontraron una bolita entre las dos vías biliares. Era cáncer de hígado. Interrumpió la gira esa misma semana. El equipo médico en Houston consiguió un hígado compatible en 48 horas. Vinieron a comunicárselo mientras se preparaba para salir del hospital, y Vicente Fernández dijo que no. Sus palabras exactas: «Yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey, ni sé si era homosexual o drogadicto». Se vistió, ignoró al oncólogo que venía en camino y se fue en silla de ruedas porque el hospital le rogó que al menos no saliera caminando. Se fue a Chicago, al hospital de la Universidad de Illinois. El 8 de noviembre de 2012, los cirujanos Enrico Benedetti y Piero Giulianotti le practicaron una hepatectomía robótica con el sistema Da Vinci. Le extirparon el 40% del hígado izquierdo y el tumor completo. Vicente diría después en entrevistas que la operación había sido en Chile. Su hijo tuvo que salir públicamente a corregirlo. Y hay una capa que los medios no recogieron cuando estalló el escándalo. Según Vicente Jr., en el hospital de Houston no había ningún donante anónimo esperando en un banco de órganos. El proceso era distinto. Era Gerardo quien iba a donar parte de su hígado. Vicente rechazó porque no quería someter a su hijo a los riesgos de esa cirugía. El hombre que en 1998 lo había arriesgado todo para recuperar a ese mismo hijo. Eligió en 2012 no salvarse para no ponerlo en peligro. La frase del homosexual y el drogadicto era la cortina de humo para no tener que decir eso. Funcionó a la perfección. México debatió el prejuicio del viejo charro durante semanas y nadie preguntó quién iba a ser el donante real. Esa frase exacta que en 2021 provocó el escándalo del riñón, la que los medios analizaron durante semanas como si fuera la revelación repentina del prejuicio de un anciano. Ya la había pronunciado 9 años antes. No era un arrebato, era un patrón. Un patrón que tenía, como todo en su vida, más capas de las que nadie quiso examinar. En 2013, mientras caminaba por los terrenos del rancho, se rompió el menisco y volvió al quirófano. En septiembre del mismo año, una afección pulmonar lo hospitalizó de urgencia, con riesgo de hemorragia interna. Y en 2017, durante una revisión de rutina, le encontraron un segundo tumor en el hígado. La familia no lo confirmó ni lo negó. Fue hermética, de la misma manera en que siempre había sido hermética con lo que ocurría puertas adentro de ese rancho. El mundo no supo. En 2016, Vicente se despidió de los escenarios grandes en el Estadio Azteca. 85.000 personas, entrada gratuita, 4 horas. Antes de empezar, miró esa marea humana y dijo: «El día que me encuentre a ese candidato que insulta a los mexicanos, le voy a escupir la cara».
85.000 personas rugieron. Caminó hacia el backstage. México no sabía que lo veía por última vez en ese escenario. Desde ese día vivió en el rancho con sus caballos, con Cuquita, con lo que sabía y jamás había dicho. El 6 de marzo de 2020 apareció sin aviso en el concierto de Alejandro en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Padre e hijo cantaron juntos. Quienes estuvieron esa noche describen ese momento con la precisión de los recuerdos que uno sabe que no va a olvidar nunca. 3 días después, México cerró por la pandemia. Vicente no volvió a sanar, a aparecer en público. Nadie supo esa noche en el Telmex que era la última vez. En enero de 2021, la revista Caras mandó un equipo al rancho. Fue la última entrevista. Lo encontraron de buen humor, con el traje de charro, bromista, de la manera específica en que los hombres que han cargado mucho peso durante mucho tiempo aprenden a ser bromistas como escudo. Estaba rodeado por las mesas en U del comedor, donde los domingos reunía a toda la familia con mariachi, los nietos cantaban y Cuquita supervisaba la cocina como lo había hecho durante más de medio siglo. Le preguntaron qué le faltaba por hacer en la vida. Respondió con la carcajada que México le conocía de memoria. Más hijos, pero ya no se puede. Le preguntaron qué le diría al hombre que fue a los 20 años. Se quedó un momento en silencio y dijo que lo que más cuesta en esta vida no es lo que pierdes, sino lo que tienes que guardar. Y antes de que el equipo de Caras se marchara, con una naturalidad que hizo que la frase no sonara a despedida, sino a conclusión. Dijo algo que llevaría repitiendo los últimos años de su vida, con la insistencia de quien tiene algo que dejar dicho antes de que ya no pueda decirlo. Cuando escuchas la voz en tu sangre, te vuelves inmortal. La frase de un hombre que sabía, con una certeza que ningún médico le había entregado por escrito, que lo único que iba a sobrevivir a todo era exactamente eso. Meses antes de su caída, publicó en su Facebook un mensaje para los seguidores que llegaban al rancho a buscarlo. Quiero que sepan que esta es su casa, y yo no cobro por la entrada ni por las fotos. Los recibo con gusto en mi rancho, no por obligación ni por negocio. Salgo a saludarlos cuando puedo y lo hago de corazón. Esta es su casa, no cobro por la entrada. El hombre que durante décadas había controlado con una precisión absoluta qué entraba y qué salía de ese rancho, qué se sabía y qué no, qué conversaciones ocurrían bajo qué techo, abrió las puertas al público en el último año de su vida. No a todo, nunca a todo. A los caballos, a la música que sonaba en el restaurante, a los recuerdos de los que se podía hablar, a la historia que se puede contar en una plaza con una estatua de bronce y aplausos y nietos que llevan el apellido y la voz. Esa historia existe, es real, es enorme y merece ser contada. Pero hay otra historia que también existe, la que ocurrió en esas mismas 500 hectáreas, bajo el mismo techo, en las noches en que al personal se le daba instrucción de retirarse a otra parte del rancho sin que nadie explicara por qué. Esa historia nunca tuvo estatua, y esa historia es la que estamos contando hoy. En agosto de 2021, mientras caminaba por ese rancho que conocía de memoria, su cuerpo dijo «basta». No fue una caída del caballo. Eso es lo que los medios reportaron. Pero lo que ciertos médicos que vieron el historial clínico de Vicente Fernández describen en privado es algo diferente. El síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que ataca el sistema nervioso periférico desde adentro y paraliza el cuerpo de manera progresiva, que no llega con un golpe, sino con una lentitud que primero se parece al cansancio, luego a la debilidad.
y finalmente a la imposibilidad total de moverse. Vicente Fernández no cayó del caballo porque resbaló. Cayó porque su cuerpo ya no podía sostenerlo. Y el suelo del rancho lo recibió con la frialdad de la tierra que no distingue entre reyes y hombres comunes. El Hospital Country 2000 de Guadalajara. Cuidados intensivos. La lesión cervical fue grave desde el principio, aunque los comunicados de la familia utilizaron durante días un lenguaje que minimizaba lo que los médicos estaban viendo realmente. Y entonces llegó la noticia del riñón. Aquí llega la segunda cosa que te prometí. Los riñones de Vicente Fernández estaban fallando. La lesión cervical había desencadenado una cascada de complicaciones que los médicos describían a la familia con la frialdad de quien no tiene margen para suavizar lo que tiene que decir. Había un donante, un riñón compatible, una ventana médica que no iba a permanecer abierta para siempre. Y Vicente Fernández dijo que no. La explicación que dio públicamente, en sus propias palabras grabadas y transmitidas por todos los medios. No quería un órgano de alguien que pudiera ser homosexual o consumidor de drogas. El escándalo fue inmediato. Sus hijos salieron a los medios con esa incomodidad específica de quien tiene que defender algo que no puede defender del todo. Alejandro Fernández, con los ojos apretados y las palabras medidas, intentó contextualizar las palabras de su padre sin distanciarse de él. Los medios pasaron semanas analizando el prejuicio de un hombre mayor. Las redes ardieron. Y en medio de todo ese ruido, nadie hizo la pregunta que correspondía. ¿Por qué un hombre que lleva 40 años leyendo entre líneas elige en el momento más crítico de su vida una explicación que sabe que va a generar una tormenta? ¿Por qué no usó una excusa médica simple? La respuesta empieza en 2012, porque esa frase exacta que escandalizó a México en 2021, ya la había usado antes con el hígado en Houston y había funcionado. Los medios la repitieron. Nadie hurgó por debajo de ella. Se convirtió en el escándalo fácil, el titular que tapó todo lo demás. En 2021 la usó de nuevo. No porque fuera lo primero que le salió, sino porque ya sabía que funcionaba. Hay personas que estuvieron cerca de ese proceso en el Hospital Country 2000 que describen conversaciones que los medios no recogieron. Conversaciones sobre quién había gestionado ese donante específico, sobre qué cadena de intermediarios en Guadalajara movía ese tipo de procesos, y sobre si Vicente Fernández, con 40 años leyendo exactamente este tipo de redes en Jalisco, reconoció lo que tenía delante. Prefirió el escándalo del prejuicio al riesgo de lo otro. Piénsalo un momento. Un hombre que calculó fríamente que ser llamado intolerante costaba menos que decir la verdad. Y eso lo llevaba cargando desde aquella noche en los Tres Potrillos. Desde hacía más de 20 años. Los meses siguientes en el hospital fueron lo que los medios sí contaron. El deterioro lento, los partes médicos con un lenguaje que prometía más de lo que podía cumplir, las visitas de sus hijos. Y en todo momento, sentada junto a esa cama, la imagen de doña Cuquita. 58 años juntos. Para entender quién era ese hombre muriendo en ese hospital, hay que entender quién era la mujer sentada a su lado. María del Refugio. Abarca Villaseñor. Doña Cuquita, vecina de Huentitán el Alto, hermana de uno de los amigos del barrio de Vicente. Un día Vicente la vio salir de la iglesia con una flor de laurel en la mano. Se plantó frente a ella y le bloqueó el paso. Le dijo que quería ser su novio.
Ella lo miró. Era un muchacho sin dinero, sin nombre, con una guitarra que no era suya y con la mirada del que cree que va a llegar a la Unbadunku, a algún sitio, aunque todavía no sepa a cuál. Le dijo que el domingo le daba una respuesta. El domingo dijo que sí, pero la carrera no esperaba. Vicente siguió moviéndose. Restaurantes, plazas, ciudades, siempre el siguiente escenario, siempre la siguiente ciudad. Y Cuquita esperando en Huentitán con la paciencia de quien entiende que hay hombres que no saben quedarse. Hasta que un día, desde Ciudad de México, Vicente le dijo lo que los hombres que no saben quedarse dicen cuando no saben quedarse. Mejor búscate un novio. Yo no voy a poder estar aquí y allá y te voy a quitar tu tiempo. Ella le hizo caso. Y en 1963, el destino jugó la carta que lo cambia todo. La madre de Vicente, Paula Gómez, murió de cáncer a los 47 años. Vicente tuvo que volver a Huentitán, a la tierra donde todo había empezado, al barrio donde todavía olía igual y las calles tenían el mismo largo. Fue a ver a Cuquita. Caminaron juntos, y cuando Vicente la llevó de vuelta a su casa y llegaron a la puerta, había un hombre esperándola. Vicente se detuvo, la miró a ella, luego miró al hombre. ¿Quién es ese? Cuquita no dudó. Es mi novio. Lo que Vicente sintió en ese momento no era solo amor, era la certeza física, en el estómago, de que hay cosas que se pierden para siempre si no actúas en el segundo exacto. Que la vida no espera. Que el hombre que llega tarde a lo que importa, llega tarde para siempre. Lo mismo que le había enseñado cantar en restaurantes cuando las propinas no alcanzaban. Lo mismo que Jalisco le seguiría enseñando el resto de su vida. Se volvió hacia Cuquita. Te doy 10 minutos para que lo dejes, porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre. La fecha no tenía nada de especial. Se le ocurrió ahí parado en esa puerta, con el otro hombre mirando. Cuquita lo miró y le creyó. El 27 de diciembre de 1963 se casaron en una ceremonia sencilla en Huentitán, sin los trajes de charro que vendrían después, sin el dinero que todavía no llegaba, sin los estadios que todavía no existían. Solo los dos en el mismo barrio donde todo había empezado. Ese mismo año en que la madre de Vicente dejó el mundo, entró la mujer que lo acompañaría hasta el último. Cuquita estuvo en las noches en que las propinas no alcanzaban para el camión de regreso. Estuvo cuando Televisa le cerró la puerta en la cara. Estuvo cuando los estadios se llenaron y el mundo entero quería un pedazo de su marido. Estuvo cuando llegaron los escándalos de infidelidad, que ella procesó con la dignidad callada de quien entiende que hay cosas que no se pueden ni se deben decir en voz alta. Dijo en una entrevista recordando ese matrimonio de décadas. Parte de lo que nos mantuvo juntos fue asimilar lo bueno y desechar lo malo. Quizás tú también sabes lo que significa esa frase desde adentro. La diferencia entre la mujer que la dice de boca para afuera y la que la ha practicado de verdad, año tras año, en silencio, sin que nadie le aplauda por ello. En 2013, cuando Vicente presentó su libro de memorias frente a las cámaras en el rancho donde habían construido todo juntos, la miró y dijo: «No quiero dejar de rescatar el gran apoyo que mi mujer me ha dado desde hace 50 años, y espero que me aguantes hasta el último día». Ella lo aguantó hasta el último. Y estaba ahora en esa habitación del Hospital Country 2000 con las manos entrelazadas y los ojos que guardaban 58 años
de cosas vistas y calladas. Quizás tú también conoces esa fortaleza, la de la mujer que aguanta y no llora delante de nadie, porque si ella se rompe, todo se rompe. Doña Cuquita la ejerció durante meses en ese hospital, con una dedicación que ninguna cámara capturó en su verdadera dimensión. En los últimos días, cuando el monitor ya no prometía nada, fue ella quien estuvo en el cuarto. No los hijos, no el equipo médico. Ella. La misma que había dicho sí un domingo en Huentitán, cuando todavía nadie en México sabía quién era Vicente Fernández. En esos meses, Vicente hablaba del rancho. Siempre volvía al rancho. Sus colaboradores más cercanos de esa época recuerdan que la insistencia no era de nostalgia, no era la del hombre mayor que quiere volver a casa. Era la de alguien que sabe que hay cosas atadas a esa tierra que necesitan quedar resueltas antes de irse. Hay que ordenar el rancho, decía. Hay cosas en el rancho que solo yo sé dónde están. Asegúrense de que el rancho quede bien. No hablaba de los caballos, no hablaba de las instalaciones. Hablaba de algo que las personas que lo escuchaban no terminaban de entender con precisión, pero que escuchado desde hoy, desde esta semana, desde la caída del hombre más temido de Jalisco, adquiere una resonancia que resulta imposible ignorar. Y aquí llegamos al ecuador de esta historia. El 12 de diciembre de 2021, a las 6:15 de la mañana, Vicente Fernández Gómez murió en el Hospital Country 2000 de Guadalajara. 81 años, 58 de carrera. La voz más grande que el regional mexicano había producido, apagándose en silencio en una habitación de hospital en la misma ciudad donde todo había comenzado. Y esa misma noche, mientras el país procesaba esa ausencia, comenzaron a circular en ciertos círculos muy específicos conversaciones que nunca llegaron a los medios convencionales. Conversaciones sobre los Tres Potrillos, sobre lo que ese rancho representaba en el mapa del poder real de Jalisco, sobre el vacío que dejaba un hombre que había funcionado, de maneras que nadie articulaba en voz alta, como un punto de equilibrio en ese mundo que no tolera los desequilibrios. Y sobre el nombre que llevaba décadas siendo la presencia más poderosa de esa región. El Mencho. Aquí llega la tercera cosa que te prometí. En 2017, autoridades mexicanas y americanas que llevaban años siguiendo el dinero del CJNG en Jalisco, pusieron un nombre sobre la mesa. Un promotor de Guadalajara, 20 años en el negocio. Su empresa había organizado más de 200 eventos de regional mexicano en el occidente del país. Foros de Guadalajara, Tepic, Culiacán, Hermosillo, palenques del circuito de Jalisco y Nayarit. Su nombre aparecía en los contratos de producción de algunas de las giras más grandes del regional mexicano durante los años 90 y la primera década del 2000. Un hombre al que en la industria nadie señalaba, que pagaba a tiempo, que tenía relaciones con todo el mundo, que cuando organizaba un evento, el evento salía. Pero sus cuentas contaban otra historia. Un concierto de mediana escala en Jalisco genera entre 300,000 y 800,000 pesos en taquilla. Sus empresas declaraban esos números, pero las transferencias que pasaban por sus cuentas en determinados periodos eran de otra magnitud. Cantidades que los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la DEA describieron en ese documento como inconsistentes con cualquier actividad legítima de producción de eventos. El dinero que movía no venía de los boletos, venía de la misma red que lavaba los flujos del CJNG a través del circuito de entretenimiento en vivo en el occidente mexicano. Una red que usaba los conciertos como pantalla con una eficiencia que llevaba años funcionando
sin que nadie la tocara. Ese hombre había pisado los Tres Potrillos no de paso. Varias veces, con nombre en la agenda de producción, en reuniones donde se negociaban giras, fechas y foros, en años en que ese rancho era el centro de gravedad del circuito musical más importante del occidente mexicano. Y Vicente Fernández, según personas de su entorno cercano que hablaron bajo anonimato con periodistas de investigación, sabía exactamente quién era. Sabía de dónde venía su dinero, sabía qué significaba su presencia en determinadas conversaciones, sabía por qué ciertas plazas siempre se abrían cuando ese hombre hacía una llamada, y por qué ciertas puertas que para otros artistas permanecían cerradas para él, siempre estaban abiertas. Lo sabía, y eligió el silencio. El mismo silencio que guardó sobre la noche en los Tres Potrillos. El mismo silencio que calculó cuando rechazó el riñón. El silencio de quien sabe que hablar cuesta más de lo que calla. Pero hay una capa más. Porque la red que rodeaba a los Tres Potrillos no era solo la del CJ, NG y el Mencho. En los años anteriores al dominio absoluto del Mencho sobre Jalisco, había otra presencia que conocía ese rancho con una familiaridad que ningún documental autorizado ha mencionado. Ignacio Coronel Villarreal. Nacho Coronel, uno de los lugartenientes más poderosos del cártel de Sinaloa, socio del Chapo, residente de Guadalajara, abatido por el ejército en julio de 2010 en la colonia Colinas de San Javier, en Zapopan, Jalisco, a pocos kilómetros de los Tres Potrillos. Sus ranchos estaban cerca. Los vecinos lo sabían. Los que trabajaban en el mundo del entretenimiento regional en esa época lo sabían. Y Nacho Coronel iba a comer al restaurante de los Tres Potrillos no de visita informal, con nombre de reservación. La periodista argentina Olga Warnat, que pasó años investigando la vida de Vicente Fernández para su biografía no autorizada, publicada en 2021, tiene documentado el nombre exacto bajo el que pedía mesa. Iba al rancho, compraba caballos. Se los vendía Gerardo Fernández. Gerardo Fernández Abarca, el hijo del medio. Nacido en 1976. El único de los tres hijos que no siguió el camino de la música. El que maneja los negocios de la familia. El que no tiene redes sociales. El que no da entrevistas, el que muy pocas personas fuera del círculo íntimo de Guadalajara saben que existe. En 2011 intentó salir a la luz. Se postuló como candidato a diputado en Jalisco bajo la coalición PPPM. No ganó, volvió a las sombras y desde ahí siguió controlando lo que en realidad importaba. Stars Productions, la compañía que representa a los artistas incluyendo al propio Alejandro. El taxi aéreo, la empresa de renta de aviones Learjet que Vicente creó en sociedad con Alejandro y cuyas cuentas Gerardo administraba. La ganadería Rancho La Ciénega, los palenques, las decisiones sobre los 400 caballos, yeguas y ponis miniatura que habitaban esas 500 hectáreas. Su inicial, la G, está grabada en la entrada de los Tres Potrillos junto a la A de Alejandro y la B de Vicente Jr. Ese rancho lleva el nombre de los tres hijos, pero solo uno de ellos opera en las sombras con la naturalidad de quien ha construido toda su vida de esa manera. Cuando Olga Warnat llegó a Guadalajara para investigar la vida de Vicente Fernández, todas las personas con quienes habló le dijeron lo mismo. Para llegar a Vicente, tienes que hablar con Gerardo. Pero ten cuidado, porque Gerardo es peligroso. Manejaba el dinero del padre, los palenques, las cuentas bancarias, décadas de relaciones comerciales del circuito del occidente. Cantantes y grupos cercanos a Alejandro Fernández le tenían miedo. Según fuentes internas de la familia que Warnat tiene grabadas, fue capaz de robar a su padre, a su hermano,
a Juan Gabriel, y mantenía una relación de amistad con Nacho Coronel que toda la vecindad de Guadalajara conocía, que los testimonios internos de la familia confirman, y que el cártel de Sinaloa nunca cuestionó porque para ese mundo Vicente Fernández era, en palabras de quienes lo conocen desde adentro, un intocable, un ídolo popular que nadie en ese mundo tenía interés en tocar, pero cuya familia era otra cosa. Después de que Vicente Jr. fue liberado en 1998, emisarios de Nacho Coronel y de su socio, Orlando el Lobo Nava Valencia, se acercaron a Gerardo Fernández. Se ofrecieron a vengar el secuestro, a acabar con todos. Vicente Fernández se enteró y ordenó a Gerardo que no aceptara. Dijo que ya había perdonado. Piensa en lo que eso significa. El rey de México, en el año en que su hijo fue secuestrado en su propio rancho y le enviaron sus dedos en una caja, eligió frenar la mano vengadora de un cártel que se la ofrecía gratuitamente. No por ingenuidad, porque entendía mejor que nadie lo que significa quedar en deuda con ese tipo de generosidad, porque sabía que cuando ese mundo te hace un favor, el cobro siempre llega. Y porque en ese territorio, el hombre que sabe decir que no en el momento correcto, vive más tiempo y pierde menos que el hombre que acepta todo lo que le ofrecen. Vicente dijo que no, y cargó con ese no durante el resto de su vida. Quizás tú también sabes lo que es cargar con algo que llegó sin que lo pidieras, que ya no puedes devolver, algo que con los años no se hace más ligero sino más pesado, porque cada año que pasa es un año más de haberlo cargado sin contárselo a nadie. Vicente lo cargó 40 años hasta el final. Y lo que ocurrió con ese peso después de su muerte es la cuarta y última cosa que te prometí. La más difícil de contar. Aquí llega. En los 90 días posteriores a la muerte de Vicente Fernández, mientras México producía homenajes y los medios contaban los ratings del duelo nacional, dentro de esa familia, algo que ya estaba roto terminó de romperse. Porque lo que nadie examinó no era lo que había fuera del rancho, era lo que había pasado adentro, mucho antes de que el monitor marcara línea plana. Vicente Fernández Jr. había desaparecido, no como en 1998, no con una banda criminal, no con una caja con sus dedos dentro. Esta vez lo encerró su propio hermano. Y ocurrió antes de que el padre cayera en el rancho. En abril de 2021, mientras Vicente Fernández padre todavía caminaba por sus 500 hectáreas y tomaba decisiones sobre el reparto de parte de su patrimonio, Gerardo Fernández tomó una decisión que nadie en la familia quiso examinar en voz alta. Internó a Vicente Jr. en una clínica de rehabilitación contra su voluntad. En un momento en que el padre estaba repartiendo una parte de la herencia y Vicente Jr. estaba en posición de recibir, según Olga Warnat, cuyas fuentes dentro de la familia tienen nombre y tienen grabación. Gerardo sacó a Vicente Jr. del medio en ese momento exacto. Lo llevó a internar en una clínica cuando él no es adicto. No era una crisis de salud, era una jugada. Vicente Jr. habló cuando salió. No guardó silencio. Le preguntaron qué había pasado y respondió con una claridad que no dejaba espacio para la interpretación. Sí, estuve recluido, pero no por las razones que dicen. Lo que viví es una experiencia que no se la deseo a nadie. Cualquier privación ilegal de la libertad es un secuestro. Secuestro. La palabra que usó. El hijo mayor de Vicente Fernández, el mismo que en 1998 pasó 121 días en un sótano, el mismo al que le enviaron sus dedos en una caja, el mismo al que su padre rescató con un ultimátum que no deja muertos por accidente, usó exactamente esa palabra para describir lo que le hizo su hermano.
encerrado de nuevo. Esta vez por alguien que lleva la misma sangre, que comparte la misma inicial en la entrada del mismo rancho donde ambos crecieron, que en 1998 recibió la oferta de vengar ese primer secuestro y cuyo padre le ordenó que dijera que no. El padre que en ese momento de 2021 todavía respiraba, todavía caminaba, todavía tomaba decisiones sobre su dinero. Y que, según personas cercanas a la familia, cuando supo lo que Gerardo había hecho con Vicente Jr., no pudo detenerlo. Ya no tenía el poder que había tenido. El cuerpo que le falló en agosto, que lo llevó al hospital y lo dejó conectado a máquinas durante meses, ya le estaba fallando antes. Y dentro de esa familia, esa debilidad ya tenía quien la aprovechara. Vicente Fernández murió el 12 de diciembre de 2021 a las 6:15 de la mañana. La familia no habló sobre esas decisiones, no ofreció explicaciones o no hubo preguntas incómodas en las entrevistas de homenaje. El periodismo de espectáculos mexicano, que en esas semanas publicó miles de páginas sobre la vida y obra de Vicente Fernández, no dedicó un solo párrafo a examinar qué estaba ocurriendo dentro de esa familia mientras el país lloraba al rey. Y si eso no es el peso de lo que tienes que guardar, entonces nada lo es. En esa clínica cerca de San Luis Potosí, donde encerraron a Vicente Jr., mientras afuera el país rezaba por su padre, el hombre que lleva la G, grabada en la entrada del rancho, seguía moviéndose, tranquilo, con la naturalidad de quien ha aprendido que en ciertos mundos, quien controla la información, controla todo lo demás. Ese silencio duró mientras el Mencho siguió siendo la presencia dominante en la región. Esta semana ese silencio cambió de naturaleza. Porque cuando cae el hombre que durante décadas fue el eje invisible de ese mundo de poder en la tierra donde Vicente construyó todo, las conversaciones que permanecían cerradas empiezan a moverse. No de golpe, no de manera dramática, sino con la lentitud de lo que sabe que ya puede existir a la luz, sin el riesgo que tenía antes. Lo que Vicente dejó tiene un tamaño que muy poca gente ha calibrado con precisión. 500 hectáreas, 400 caballos, una arena de 15.000 personas, más de 20 empresas, una marca registrada, una compañía de aviones privados, 2 Grammy, 8 Grammy latinos, una estrella en Hollywood, un mausoleo construido en su propia tierra, donde hoy la gente llega a dejarle flores y veladoras junto a una escultura hiperrealista que lo muestra sentado en una banca de madera con el sombrero, como si fuera a levantarse en cualquier momento. Y en la Plaza de los Mariachis de Guadalajara, donde a los 16 años esperaba en un banco a que alguien lo escuchara, hay otra estatua de pie, la del hombre en que se convirtió. 2 estatuas en la misma ciudad. Una donde empezó. Una donde construyó todo. Entre las dos, 81 años de una vida que no cabe en ningún documental autorizado. Ese mausoleo está en el mismo rancho, a pocos metros de las caballerizas, a pocos metros de la terraza donde Vicente bajó corriendo en 1998 a la 1 de la mañana a encontrar a su hijo con barba hasta el pecho y 2 dedos menos. A pocos metros de donde Nacho Coronel pedía mesa con nombre de reservación. A pocos metros de la puerta donde están grabadas las 3 iniciales. Todo en la misma tierra. Doña Cuquita sigue viviendo en ese rancho. En 2024, en una de sus pocas apariciones públicas desde la muerte de Vicente, dijo lo que solo puede decir alguien que lleva más de 60 años, guardando lo que no se puede decir en voz alta. Lo recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Vicente no se irá de aquí. Recuerdo todo. Vicente no se irá de aquí. Recuerdo todo. La mujer que dijo sí un domingo en Huentitán el Alto, cuando nadie sabía quién era él.
la mujer a la que le propuso matrimonio con 10 minutos de plazo porque no podía dejarla ir. La mujer que aguantó 58 años lo que ninguna cámara vio. Sigue en ese rancho rodeada de lo que él construyó, de lo que él sabía, de lo que decidió que se quedaba en esa tierra y no salía de ahí. Los 3 potrillos siguen ahí. La tierra sigue siendo la misma. Los caballos siguen en las caballerizas. Y las conversaciones que ocurrieron bajo ese techo siguen viviendo en la memoria de quienes las presenciaron, esperando el momento en que nombrarlas deje de tener el costo que tuvo durante tanto tiempo. Ese momento, esta semana, ha llegado. Hace un rato, en esa última entrevista de enero de 2021, cuando le preguntaron qué le diría al hombre que fue a los 20 años. Vicente respondió que lo que más cuesta en esta vida no es lo que pierdes, sino lo que tienes que guardar. No era una frase de filósofo. Era el resumen de 81 años de saber exactamente qué se podía decir y qué no. De haber cerrado la boca frente a los secuestradores, frente a los que llegaban de noche al rancho, frente al promotor del reporte de inteligencia, frente al riñón, frente a lo que Gerardo le hizo a su hijo, mientras él ya no podía detenerlo. 81 años guardando. Y al final, cuando no le quedaba ya nada por perder, la frase que dejó no fue sobre la música, no fue sobre los Grammy, ni sobre el Estadio Azteca, ni sobre los 50 millones de discos. Fue sobre lo que guardó. Vicente Fernández fue el artista más grande que México produjo en el siglo XX. Le dijeron que tenía cara de pueblo. Llenó el Estadio Azteca con esa cara, con más de 85.000 personas que no pagaron ni un peso porque él se negó a cobrarles la despedida. Le dijeron que sin Televisa no era nadie. Vendió decenas de millones de discos sin ellos. Ese legado no lo toca ninguna sombra. Pero detrás del rey había un hombre que vivió 81 años en la tierra más peligrosa de México, que vio lo que vio, que cayó lo que cayó, que eligió con cuidado qué puertas abrir y cuáles dejar cerradas para siempre. Quizás tú también alguna vez elegiste no abrir una puerta que sabías lo que guardaba. No por cobardía, sino porque había cosas al otro lado que no querías cargar, que una vez que las tocaras, se iban a quedar en tus manos para siempre. Vicente abrió muchas puertas en su vida y eligió con cuidado cuáles no abrir. Murió en su tierra, en su rancho, con el nombre intacto, con Cuquita a su lado, la misma que le dijo sí un domingo en Huentitán, cuando él no era nadie. La misma que se quedó cuando todo lo demás se movió. La misma que estaba en ese cuarto cuando el monitor marcó línea plana, con la voz que México seguirá cantando cuando todo lo demás sea polvo. Lo que más cuesta en esta vida no es lo que pierdes, es lo que tienes que guardar. Esta semana, con la caída del Mencho, algo de lo que esa tierra guardaba ha empezado a moverse hacia la superficie. No todo, nunca todo de golpe, pero suficiente para que quienes saben empiecen a hablar con la lentitud de quien lleva décadas midiendo el costo de cada palabra. El rey se fue con sus secretos, con su voz. Y esa voz, ninguna noche de diciembre, ninguna tierra y ningún silencio se la ha llevado del todo. Eso es lo que permanece por encima de todo. Eso es lo que ningún poder en esa tierra pudo apagar. Eso es el rey. Eso es la sombra de la farándula por hoy. Si esta historia abrió una puerta que no esperabas, cuéntanos en los comentarios. Cuéntanos qué canción de Vicente sientes más tuya. Y cuéntanos si hoy, después de todo lo que hemos recorrido juntos, lo ves diferente.
o si para ti siempre va a ser simplemente el rey. Antes de irte, hay una cosa más. Acabas de escuchar la historia de un hombre que guardó secretos durante 40 años. Pero hay otro hombre en esta historia que guardó algo todavía más pesado. Un cura. Un sacerdote que un día se encontró sentado al otro lado de un confesionario, escuchando la voz del hombre más temido de México. El Mencho le habló. Le contó cosas que ningún juez, ningún agente de la DEA, ningún periodista de investigación ha podido confirmar jamás. Cosas que ese cura cargó solo, sin poder decírselas a nadie, sin poder escribirlas, sin poder siquiera rezar por ellas en voz alta. Porque lo que se dice en confesión se va a la tumba. Y ese cura se fue a la tumba. Pero antes de irse, hubo alguien que lo escuchó. Esa historia está en el siguiente video. Y si hoy